buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, Directo a la Conciencia, en este viernes. Gracias a Dios, ya es viernes. Hoy es 7 de noviembre del 2025 y como siempre, con muchísimo gusto. Bueno, ya estamos completamente en vivo en Facebook Streaming Live para que nos acompañes en esta emisión en vivo, que nos compartas, por supuesto, y más adelantito subiremos el programa completo también a nuestro canal de YouTube. No hemos transmitido simultáneamente en ambas plataformas porque nos quita velocidad y está muy deficiente el asunto pero seguramente que lo vamos a ir corrigiendo para transmitir simultáneamente en ambas plataformas. Por lo pronto estamos en vivo en Facebook Live, que ya es mucha ganancia, como dicen en mi casa. Bueno, pues hoy estamos muy contentos de poderte saludar y yo quiero platicarte de un tema que, por cierto, es muy recurrente. Yo hace algunos años recuerdo que le bauticé a este efecto como el quita-pon. Y no se refiere a aquel invento de los 60 de una cerveza que inventó una botella para quitar la corcholata y era el quitapón, o sea, el tapón que se quita. Pero no quiero decir que es un tapón que se quita, sino quita lo que ya no sirve, lo que no está funcionando, la conducta que ya no te está haciendo bien o a alguien de tu familia, y en su lugar poner la conducta adecuada, la conducta correcta y algo más. Porque no se trata solamente, en el caso de los niños, que es muy común este asunto de la sobrecorrección. Te quiero platicar de ello. Es muy interesante tema, sobre todo porque si vamos a corregir una conducta, se requiere de sobrecorregir, o sea, si por ejemplo imaginemos que tu niño o tu niña pintorrajeó la pared de su recámara y te molestaste y tú dijiste, bueno, pues ahora lo limpias, y además de limpiar lo que hiciste con las crayolas o con las pinturas de la acuarela, lo que tú quieras, vas a pintar la pared. O sea, siempre tenemos que exigir que la conducta lleve algo incómodo. O sea, el castigo no, bueno, por decirlo de alguna manera, no solamente es una amenaza o es una condición que la otra persona va a cumplir sin ningún esfuerzo, sin ninguna incomodidad, simplemente, ok, pues imaginemos que tú eres de las personas que deciden castigar a un hijo o una hija quitándoles el celular o no permitiéndoles ir a tal parte o no dándoles permiso, pero eso es algo que ellos consideran como, pues luego se le pasa, al cabo solamente son 2 días, pero si adicional a eso le impones limpiar su habitación, tirar las basuras o lavar el carro o cualquier otra cosa que les incomode, a esto se le conoce como sobrecorrección, porque no solamente corregimos la conducta inadecuada, te repito, sino que además
le adicionamos algo que va a incomodar. O sea, es como decir, pues vas a pagar lo que hiciste, ¿no? O sea, sí tenemos que hacerlo de alguna manera para que sea y esté, digamos, muy claro que no se trata solamente de que ya no hagas lo que hiciste mal, pequeño, pequeña, o una persona adulta, porque también la sobrecorrección se maneja mucho en los adultos, como lo hemos estado viendo en nuestra consulta privada, de personas que no se les pide que cambien, ¿sabes? No se trata de que cambies tus paradigmas y que dejes de ser la persona que tú eres y que te conviertas en alguien que no eres realmente, sino cambiar la conducta, cambiar el hábito, aquello que ha estado mal, que te ha estado causando problema, que te ha estado, incluso ha estado causándoles problemas a los demás, a los que te rodean, por ejemplo. Y esto, de alguna forma, eh, este método que aplica consecuencias correctivas a los comportamientos inadecuados, con el único objetivo, bueno, tal vez no sea el único, pero sí un importante objetivo de erradicar las malas conductas y en su lugar eh, poner un nuevo hábito, una nueva conducta, una nueva situación, una nueva actitud que podamos lograr. Sobre todo, mira, es muy común en algunas escuelas europeas, lo he visto, lo he leído, de que a los niños cuando se les llama la atención y se les quiere corregir alguna actitud nociva que esté dañándoles a ellos y al resto del grupo, por ejemplo, en las escuelas, lo hacen solamente para que aprendan a hacer cosas que no hacían y que pueden marcar la diferencia entre lo que han hecho mal y ha tenido malos resultados y lo que deberían empezar a hacer de aquí en adelante, poco a poco, porque no se trata de que de la noche a la mañana tú ya te conviertas en otra persona. Pues no puede ser así. Ahora, si, bueno, ejemplos he tenido muchos, hemos tenido muchos, seguramente que tú también, cuando a tu hijo, o tu hija o a tu pareja, que también suele suceder, que le indiques dónde poner la ropa sucia y entonces no lo hace, aparte de no ponerle en el cesto de la ropa sucia, pues lo deja todo tirado por allí, un cochinero y no hay orden. Y entonces, como parte de la sobrecorrección de la que estamos hablando, en lugar de simplemente pedirle que recoja la ropa y la coloque en el cesto de la basura, de la ropa sucia, bueno, pues podrías pedirle que haga algo extra, como por ejemplo acomodar la ropa en el armario o echar la ropa a la lavadora o incluso dependiendo de la edad de los chicos, bueno, pues podemos enseñarles ya a usar los artefactos domésticos como las lavadoras, las secadoras eléctricas o de gas, como sea, si lo tienen, claro, pero de otra manera, bueno, pues hay muchas formas de hacer la limpieza en la casa y entonces de esta manera la persona, el niño, la niña o el adolescente o el adulto puede aprender de una forma más relajada, más divertida, porque no solamente, te repito, vas a corregir lo que hiciste mal, sino que además vas a hacer otras cosas que van a mejorar el entorno, tu habilidad para hacer ciertas cosas, mantener tu habitación adecuadamente limpia o tu propia persona, tu propio aspecto. O sea, yo creo que existen varios tipos de sobrecorrección. Primero, la sobrecorrección restitutiva, que es como en el caso de que la persona deba corregir las consecuencias de su comportamiento inadecuado y además mejorar el entorno en el que ocurrió. Ahorita te explico con mayor amplitud cómo es que se da esto, porque
Muchas veces pretendemos que los demás, sobre todo los pequeños, corrijan sus conductas diciéndoles no hagas esto. Parece suficiente, ¿no? Pero no lo es. ¿Qué más podemos hacer para que quede bien claro que no solamente no debes hacer esto, sino debes hacer también otras cosas que acompañen la nueva instrucción, la nueva conducta, y es ahí donde se vuelve realmente muy interesante? Bien, pues estamos en vivo en esta ocasión, en este Viernesito Santo, viernes 7 de noviembre. Y si mal no recuerdo, mucho antes, yo en mi trabajo como locutor en la radio, yo decía, hoy es día del carretero. No sé si sea el 7 de noviembre o el 12, pero sí el 7 de noviembre es el día de Jesús García, el héroe de Nacosari. Bueno, cosas que tiene uno en la mente y que nunca las olvida. Bien, queridos amigos, pues resulta que es el momento de ir a una breve pausa y regreso. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cuando tratamos de definir los diferentes tipos de sobrecorrección, bueno, se le llama sobrecorrección a aquello de no solamente corregir lo que hayamos hecho mal, sino además hacer otras cosas que complementen la situación. Por ejemplo, muchas veces cuando las personas demuestran un comportamiento inadecuado, no solamente basta con decir ya no lo hagas, no hagas más esto porque me voy a molestar o lo que sea. Si por ejemplo quieres educar, bueno, muchas veces, y me tengo que remontar al pasado cuando teníamos que educar a los pequeños, a los hijos que pues estaban un poquito silvestres, ¿no? Como decimos, habría que enseñarles muchas reglas de urbanidad, que buenos días, dile buenos días a tu abuelita, a tu abuelito, y esto, saluda, y el otro, y aquello. Y entonces podría ser que no tengan la práctica de saludar de una manera regular y normal. Entonces me pareció a mí muy correcto en aquella época que mis hijos no solamente saludaran a los adultos, a los abuelos, a los tíos, a la gente, pues, sino que además les mostraran algo afectivo, una muestra de afecto, un abracito, un besito, dependiendo de quién sea, por supuesto, y la repetición de la conducta adecuada ayuda a consolidarla, se va volviendo un buen hábito y facilita su generalización a otras situaciones similares, y te das cuenta de que gracias a la corrección de una conducta se corrigieron muchas más, como por ejemplo un hijo amable, un hijo educado, un hijo respetuoso, que se diferencia mucho de esos hijos que nunca saludan, que son medio sangroncitos y que no pueden conseguir sus padres que saluden a nadie porque simple y sencillamente no les parece, o los obligan, dale besito, saluda a tu abuelito. Uy, pues como que no huele, decían unos niños. Pero fíjate que la sobrecorrección se utiliza en diferentes contextos, no solamente en la educación de los niños, por supuesto que no.
es algo que abarca mucho más el contexto familiar, el contexto del ambiente de trabajo, porque cuando queremos corregir a una persona en el trabajo, por ejemplo, pues no se trata de decirle, no quiero que hagas esto como si fueras mi hijo y te voy a ordenar. O sea, no es exactamente igual la sobrecorrección en casa que en el área de trabajo, en público, en la calle, etcétera, etcétera, porque son distintas formas de comportarse. Mucha gente no puede admitir, no puede soportar de ninguna manera que alguien le diga lo que tiene que hacer, como si de repente sienten que invaden su intimidad, su persona, cuando les dicen, oye, no hagas esto, no comas así. Y entonces, pues, muchos adolescentes, me consta, han reaccionado de una manera muy incómoda, muy inconveniente, porque no solamente no corrigen lo que estuvo mal hecho, sino que lo empeoran. Hacen travesuras y lo hacen a propósito para lastimar o para hacer enojar a la otra persona. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que la sobrecorrección no solamente implica cambiar una actitud, sino cambiar todo el entorno. Y entonces es importante aplicar estas técnicas de la sobrecorrección con sensibilidad, con proporcionalidad. O sea, va a depender de a quién se lo decimos, en qué contexto lo decimos, teniendo en cuenta las necesidades y las características de cada persona. Por eso es que muchas veces los papás, déjame decir, se equivocan, entrecomillado por supuesto, a la hora de corregir a los hijos, porque quieren corregirlos a todos por igual, como si todos fueran igualitos, pero la verdad es que no es así. Deberíamos entender que cada persona tiene una característica individual muy particular para evitar posibles efectos negativos o consecuencias no deseadas, porque si vamos con el correctivo 1, con la persona 1, 2, 3 y a todos les tratamos de imponer el mismo correctivo, yo estoy seguro que no va a funcionar, porque, por ejemplo, las personas que tan amablemente nos solicitan nuestra opinión para decir, oye, ¿qué audio les puedo poner a mis hijos para corregir tal o cual situación? Muy bien, lo hacemos, lo recomendamos porque es nuestra función, pero al mismo tiempo les pedimos a los padres, dependiendo de las edades de los hijos, que pues sea más o menos gradual. Es un poquito complicadillo al principio, pero después se va volviendo una saludable rutina de cómo vas a poner los audios dependiendo de lo que tú quieras corregir. Ahora, viene la sobrecorrección, que significa una conducta, o más bien lo que en psicología se le conoce como la psicología conductista. ¿Sabes? El conductismo es una rama de la psicología que entra, entre otras cosas, analizar el comportamiento en función de los resultados. O sea, se planea que la frecuencia de una conducta va a cambiar según las consecuencias que le sigan, y entre más recompensa exista a la hora de cambiar una conducta o una actitud, pues más rápido lo vamos a hacer. A los niños como que no les gusta mucho que les den estímulos a largo plazo. O sea, si te portas bien y cambias esta conducta, cuando seas grande te va a compensar el universo. Ajá, cuando sea grande. Y mientras, y la Cheyenne, pa, o sea, ese tipo de recompensas no funciona en los niños, ni mucho menos en los adolescentes, donde siempre hay una compensación rápida, de entrega inmediata, que puedan ellos de alguna manera disfrutar, si se puede decir de esa manera. Entonces, si las conductas a corregir son positivas, la conducta se va a incrementar
hay estímulos, hay premios, hay conductas que tienen una recompensa inmediata, mientras que si por el otro lado las conductas a corregir son negativas, o sea, tú no hagas esto porque si no te voy a castigar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, entonces el estímulo disminuye y de este modo, al tratar de modificar las consecuencias, podemos inducir cambios en el comportamiento. Por eso se le llama conductismo, porque inducimos al cambio si la recompensa es mucho más atractiva para la persona que va a empezar a cambiar. Incluso los adultos, le decía hace unos días a una persona, porque me dice, pues yo no sé qué voy a ganar si dejo de beber. Es para analizarse, ¿no? ¿Qué va a ganar una persona cuando corrige su hábito de beber demasiado o X? Bueno, pues vamos a analizarlo, porque la sobrecorrección es una forma de sanción que se utiliza ocasionalmente en la terapia de modificación de una conducta para ayudar a las personas a cambiar sus comportamientos nocivos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Mari Quijada. Muy buenos días, nos escribe Patricia Reyes. Feliz, bendecido fin de semana, señor Marín, y a su audiencia. Muchas gracias, Pati Reyes. Gracias por escribirnos, por comentarnos en nuestra emisión en vivo. Qué bien que están con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y yo voy rápidamente a una breve pausa y regreso con más Directo a la Conciencia. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que estuve leyendo hace poco que la sobrecorrección o el efecto quitapón, que lo vi como algo más fácil, más sencillo de explicar, es una técnica que se empleaba como un tipo de castigo negativo. Antes así era. Incluso me tocó a mí platicar con personas que como referencia tenían en la mente una especie de castigo que les impusieron a ellos cuando niños, cuando jóvenes, y que ahora que tienen hijos y que esos hijos están creciendo, como que ya no ven tan atractivo el castigo, porque era como algo negativo, ¿no? O sea, o cambias o cambias. Y no había ninguna recompensa válida para que uno tuviera el estímulo de hacer un cambio. Entonces, todo esto hacía que la persona asociara el comportamiento inadecuado con el malestar, con el enojo, con la aversión, incluso con un castigo, porque a veces te he platicado aquí en los años de mi infancia, cuando mi abuela paterna era muy dada a castigarnos diciendo, si no haces esto o si haces aquello, te va a aparecer el diablo y te va a llevar el diablo. O sea, esos eran los castigos, yo me imagino antes, pero ahora son distintos. Y a pesar de que este enfoque demostró ser efectivo, me imagino, para disminuir conductas inapropiadas o corregir a niños que se portaban mal, y entonces cada vez se considera una técnica con menos ética. Evidentemente no se trata de castigar a nadie,
ni extorsionar a nadie para que haga algo que queremos nosotros, sobre todo porque los adultos antes, no sé si ahora todavía, pero sí mucho antes, muchas veces antes, se valían de técnicas o de actitudes o de conductas medio nocivas, medio extorsionadoras, para conseguir cambios en las personas como un castigo, no como algo que debían hacer y tener por ello una recompensa, como por ejemplo el hecho de la sobrecorrección. Tú corriges esta actitud, pero al mismo tiempo vas a hacer algo más que posiblemente al principio te cause molestia, te cause incomodidad, pero así es como se corrigen todas las conductas nocivas. O sea, lo vas a hacer aunque te incomode. Y no precisamente como un castigo, ¿sabes? Sino más bien en este caso el castigo es visto como un método de modificación de conducta que muchas veces puede ser muy severo. Estoy de acuerdo. Puede ser muy severo, hay gente que lo suaviza, que lo lleva por otro camino, pero se enfoca más que nada en las acciones negativas, cuando en realidad ahora la sobrecorrección ya no es un castigo, sino es una corrección de conductas nocivas que posiblemente se refuercen cuando le decimos a alguien que no haga esto porque está mal. Muchas veces lo hace con mayor ganas a propósito, ¿no? O sea, pues ahora lo voy a hacer. Y se rebelan. Y por eso es que hay muchos jóvenes muy rebeldes en ese sentido, porque les dices lo que no tienen que hacer, pero no lo hacemos de la manera correcta. Y entonces, en su lugar, es preferible enfocarse y elogiar los comportamientos positivos, como por ejemplo cuando queremos corregir. Yo recuerdo una persona me comentaba, me preguntaba, oye, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo, que en ese tiempo tendría unos 12 años, pues no fuera tan malo, no se comportara de la manera en que lo hacía con sus hermanitos y con sus primitas? Pues era medio sarcástico el chamaco y siempre terminaba burlándose de los demás en las reuniones, en las piñatas, en las fiestas, como que pues era como que el grandulón abusivo de todos los demás niños, ¿no? Algo así. Pero resulta que cuando este niño empezó a escuchar audios como niños superdotados, actitud positiva, yo le gusto a la gente, empezó a combinarlos, y al cabo de un tiempo, no mucho por fortuna, pero al cabo de un tiempo, la persona, esta señora, me empezó a comentar de que veía grandes cambios en su hijo. Es más, ya no se divertía haciéndoles daño a los demás chicos. No, ahora se divertía con ellos, jugaba con ellos o incluso buscaba otras actividades que distrajeran a los niños, les hacía cosas, concursos. O sea, se convirtió no en el maldito de la película, sino más bien en el niño ejemplo para que los demás se sintieran atraídos por el más grandote. Fíjate que, sin embargo, en ciertas situaciones se ha comprobado que la sobrecorrección muchas veces puede ser beneficiosa. O sea, la sobrecorrección positiva. No solamente puedes decirle tú a un chico, a una chica o a una persona adulta que si cambia va a tener tal o cual recompensa. En el caso nuestro, en el 90% de los casos que hemos platicado y hemos corregido, se trata de personas que principalmente escuchan audios subliminales y corrigen su percepción de lo que son como personas, y evidentemente cuando se les dice
mediante las técnicas correspondientes de que lo que tienen que cambiar es por su bien y aparte van a sobrecorregir otras cosas porque no se trata solamente de dejar de beber, por ejemplo, en el caso de alguien particularmente, sino los beneficios de hacerlo y las consecuencias en su persona, en su físico, en su salud, en su economía, en sus relaciones maritales. O sea, estamos hablando de que no solamente vas a dejar de beber, sino todo lo que consigues con todo eso. Entonces, yo creo que generalmente durante un periodo de tiempo específico, pues se puede sentir así uno como medio incómodo, porque tiene que cambiar conductas y eso es lo que realmente duele. Hay gente que no está dispuesta a cambiar simplemente nada más porque sí, pero de eso se trata la sobrecorrección. Vas a dejar de hacerlo y sabemos que te va a costar trabajo, posiblemente algún tipo de sufrimiento o sacrificio, como quieras tú llamarle, pero el resultado al mediano plazo o al corto plazo o al largo plazo, todo depende de cómo te lo plantees, tiene que ser positivo y que te va a ayudar a que tu comportamiento adecuado, el comportamiento que has cambiado, se vuelva más habitual. He ahí el éxito de esta tecnología, de la tecnología subliminal, de que los hábitos se van volviendo, perdóname la redundancia, más habituales, más cotidianos y entonces ya no son tan incómodos. Al contrario, son parte de la rutina de uno hasta que llegue el momento de volver a cambiar nuevos hábitos. Bien, pues está interesante y yo ya leí los comentarios de nuestro querido público que nos escribe en nuestro chat en vivo. Y esto nos indica que llegó el momento de hacer una breve pausa, queridos amigos. Estamos en vivo, estamos totalmente en vivo en Facebook Live y al ratito subiremos el programa completo a YouTube en nuestro canal Gilberto Marín. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, hemos dicho que la técnica de la sobrecorrección es una herramienta psicológica que se utiliza para la modificación de la conducta, especialmente utilizada en niños de edad escolar, que son los que son más, más susceptibles de implementárseles ciertos cambios, porque se basa en el establecimiento de unas consecuencias para un determinado comportamiento que tenga que ver con el mismo cambio de comportamiento. O sea, la recompensa, el hecho de corregir una conducta no necesariamente significa dejar de hacer esto, sino acompañarlo con otras actitudes, con otras conductas, con otros hábitos que van a ayudar a que lo que quieres lograr lo hagas de una manera mucho más eficiente. O sea, cuando la sobrecorrección no solamente es algo que exige que corrija la situación que ha generado, sino que debe sobrecorregirla, o sea, extendiendo su conducta a otros elementos relacionados, como por ejemplo
Si tú quieres que tu hijo ya no sea peleonero con los demás niños, no solamente le vas a decir ya no lo hagas, sino que al mismo tiempo le enseñes a establecer contacto con los demás niños, buenas relaciones, que aprenda a hacerlo. Al principio le puede costar mucho trabajo, no quiero, no puedo, no me gusta. Y entonces la sobrecorrección quiere decir que no solamente vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo mal, sino que le vas a agregar cosas que, aunque no te gusten, van a complementar el hecho positivo de que la recompensa es mucho más bienvenida y es algo mucho más apetecible, porque no se trata solamente de un castigo, que puede sonar como tal, en el sentido de la palabra correspondiente a la técnica del condicionamiento operante. En ese contexto, el castigo sería todo aquel elemento que provoca un descenso en la repetición de una conducta determinada, en este caso una conducta negativa, y que es exactamente lo que estaría buscando la técnica de la sobrecorrección, porque se usa mucho en la integridad de las personas. Yo he visto niños, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres adultas, incluso adultos mayores, que me decía una vez una persona que estábamos tratando este tema sobre la jubilación, y este hombre padecía de lo que se conoce como la depresión de la jubilación, o algo por el síndrome del jubilado. Ese es el correcto nombre. Y hablaba este hombre de que durante mucho tiempo había estado trabajando en su empresa, en donde él estuvo contratado por muchísimo tiempo. Llegó el momento de la jubilación y como que ya no lo soportaba y tenía todos los síntomas del síndrome del jubilado. Y entonces recuerdo que hicimos un plan que estuvo bastante bien hecho, por supuesto, para mi gusto, y este hombre, con mucha disciplina y sobre todo con el afán de no sentirse como se sentía, empezó a escuchar sus audios y empezó a tener el deseo, de repente muy genuino, me parece muy inteligente, de hacer otras cosas que hacía muchos años no hacía. Y es aquí donde entra la sobrecorrección. O sea, ¿por qué me empeño en sufrir por mi jubilación cuando, gracias a la percepción distinta de los subliminales que me ayudó a ver, o que le ayudó a este hombre a ver las cosas desde otra perspectiva, bueno, pues empezó a sentir, no solamente a entender, porque no hay nada que entender, simplemente es cuestión de cambiar de conducta para que no nos afecte lo que habíamos hecho tradicionalmente. O sea, si yo me empeño en sufrir, porque ahora, se preguntaba este hombre, ¿y ahora qué voy a hacer con mi tiempo?, me decía. No, pues yo difícilmente le puedo decir a una persona qué hacer. Solamente puedo inspirar a que haga lo que más le guste, o que tenga muy claro si le gustaría hacer otras cosas que antes no había hecho. Entonces, por eso, según la técnica de la sobrecorrección, el castigarse no corrige la situación, sino más bien compensarse. ¿Cuál es la recompensa de que yo esté jubilado?, se preguntaba este hombre. Al principio decía, no, nada. No me satisface, me siento solo en mi casa, no tengo nada que hacer, se me van las horas pero desperdiciadamente. Y entonces empezó a encontrar otras cosas. Cada quien, ¿no? Tenía medios, es un hombre que le fue bien en la vida, gracias a su trabajo y a su retiro, pues se retiró con una buena lana y tenía los medios para poder salir de viaje y compartir con su mujer
muchas cosas muy lindas, pero que no las veía al principio, claro. Y esto puede ser un proceso en donde tenemos que irnos adaptando, o sea, es como el quitapón. Tú quitas esa actitud que tienes de que te rechazas tu jubilación y puedes poner en su lugar el gusto por tu tiempo libre, el gusto por tu libertad económica, el gusto por tu libertad laboral, o sea, todo depende, señoras y señores. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo creo que sí llegó el momento de déjame ver qué estoy haciendo aquí. Voy a una pausa y regreso con muchísimo gusto. Soy Gilberto Marín y te deseo lo mejor este fin de semana que empieza y que ahorita regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando buscamos la manera en que la sobrecorrección demuestre que es una técnica efectiva y que realmente vale la pena aprender algo, no es tan difícil. Mira, sobrecorrección, que quiere decir que estamos corrigiendo de sobremanera, de una manera sobrada, aquello que debemos corregir, pero al mismo tiempo algo más. Es como aquella historia que pues suele ser muy conocida de una persona que recibió como regalo una rosa en su casita medio humilde, según ella, y entonces recibe la rosa y dice, bueno, pues la voy a poner en el centro de la mesa, en un florerito, para que se vea bonita. Ok, pues entonces puso la flor en un florerito y lo puso en el centro de la mesa que estaba allí en el salón, en la sala. Y entonces ella dijo, como que le voy a cambiar el mantel porque se ve muy feo con este mantel, la rosita nueva que acabo de poner. Entonces quitó el mantel viejo, puso un mantel nuevo, bonito, limpio, y entonces se veía, se veía mejor la rosa en la mesita con el mantel nuevo. Pero resulta que al lado de la mesa estaba medio fea la situación y empezó a cambiar la pared, corrigió los cuadros chuecos que estaban por allí y dijo, pues voy a cambiar también la pared, y pintó la pared y empezó a modificar el entorno, y luego de repente se fijó en que también las cortinas estaban muy mal, y entonces dijo, uy, para que se vea bonita la flor y la mesita de centro y el mantel y las paredes limpias y todo muy bonito, voy a quitar también las cortinas feas y voy a poner unas nuevas cortinas. Y así, entonces, todo empezó con una pequeña rosa que le regalaron y dijo, la voy a poner aquí, pero luego fue sobrecorrigiendo el entorno. No solamente cambió la mesa, sino cambió el mantel, cambió las paredes, cambió las cortinas y así sucesivamente hasta que fue corrigiendo primero lo que parecía como que lo más importante y lo único, porque como consecuencia de tener una rosa nueva en la mesa,
trajo un cambio en todos los sentidos. Bueno, pues en eso consiste la sobrecorrección. De que no solamente vas a corregir lo que esté mal, sino lo que ayude a que no se vea tan mal el resto del entorno. Por ejemplo, es muy eficaz la sobrecorrección porque no se enfoca solamente en disminuir o en erradicar comportamientos inadecuados, de la misma forma en que no se trató de disminuir el hecho de que encima de la mesita iba a haber una flor, sino todo lo que eso implicaba. Un cambio total de casa, de entorno, solamente teniendo como pretexto el rosal, o la rosita, o la macetita, o el florerito. Entonces, lo mismo sucede cuando enseñamos de alguna manera a reforzar conductas apropiadas, porque no se trata solamente de que corrijas eso que estás haciendo mal, sino todo lo que hace que lo estés haciendo mal, todo lo que implica que estés haciendo mal lo que estás haciendo. Y esto permite, por cierto, es algo que he aprendido yo mismo de todas las demás personas que me consultan, que los individuos aprendan rápidamente a diferenciar entre acciones aceptables o inaceptables y cómo ejercer autocontrol en situaciones similares, sobre todo qué beneficios trae, por ejemplo, el hecho de que deje de beber, deje de fumar en exceso, de que deje de jugar, de apostar como ludópata. O sea, ¿qué beneficios tengo yo de hacer ese tipo de corrección? Bueno, pues sabes, esta técnica de la sobrecorrección utiliza consecuencias directamente relacionadas con el comportamiento problemático, al grado de que ya no va a ser tanto problema porque no solamente corregimos lo que estaba mal, sino las consecuencias de lo que estaba hecho mal y que traía precisamente consecuencias muy nocivas. Porque mira, te ponía el ejemplo hace rato, la gente que deje de beber, no solamente deja de beber, como si el acto de beber fuera lo malo, sino el acto de beber es la consecuencia de una serie de trastornos, muchas veces de tipo psicológico, de tipo emocional, que nos afectan y que nos llevan a conducirnos o nos llevan a tales conductas que en realidad no son bien vistas, porque la consecuencia de beber pues pueden ser muchas, desde la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de las relaciones conyugales o familiares, la pérdida de la economía. O sea, estamos hablando de que la gente que bebe no solamente se divierte y ya, sino que tiene que corregir también el entorno. O sea, para poder dejar de beber necesitarías dejar de ir a los lugares donde acostumbras a beber. Podrías también eliminar de tu lista de amigos o de relaciones que te inducen a beber. Y entonces, te repito, no solamente se trata de que dejes de beber, sino lo que eso implique. Ya no vas a ir a tales lugares, ya no vas a comprar alcohol, ya no te vas a juntar con tales personas, y todo eso con el afán de corregir lo que realmente debe corregir. Por eso se llama sobrecorrección, porque corrijo lo que está mal y además lo que provoqué que estuviera mal con mi conducta. Y además creo que esto facilita, no sé si estés de acuerdo, la comprensión de la relación causa-efecto, de la relación quita-pon y la percepción de la relevancia de la corrección, porque no se trata de dejar de hacer solamente lo que ya no puedo hacer, como si tú dijeras, es que el médico me prohibió me prohibió comer harinas. Pero el médico no te dijo, ya no comas harinas. No, posiblemente estaba implícito el hecho de que para que ya no comas harinas, necesitas cambiar tu dieta en general, o cuando menos la costumbre que tienes de comer solamente lo mismo, o implica cambiar la dieta a nivel familiar,
ponerte de acuerdo con tu mujer o quien cocine, en el caso de que tú no lo hagas, de qué es lo que vas a modificar, porque ya no tiene ningún gusto, no tiene ningún caso, no tiene ninguna utilidad el hecho de que sigas comiendo igual, pero solamente elimines las harinas. Óyeme, ¿no? Entonces, la efectividad de la sobrecorrección también depende de la aplicación consistente, de la aplicación estructurada, de la aplicación inteligente, de que sí es lo que voy a seguir haciendo y que ya no. Y cuando ya sabemos que no vamos a seguir haciendo algo, simplemente es ya no. Se finí. It's over. Hasta la vista, baby, se acabó. Ya no más. Ay, bueno, pues entonces déjame checar aquí cómo estamos. Bien, pues entonces, queridos amigos, es el momento de la última pausa del programa del día de hoy. Regresamos con el colofón de la historia sobre el efecto quitapón, que es eliminar una conducta y agregar otra nueva. ¿Estamos? Regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por último, queridos amigos, finalmente vemos cómo, aunque la sobrecorrección se centra principalmente en corregir comportamientos inadecuados, conductas que ya no son útiles para uno, pero que a veces neceamos un poco en creer que no es que yo cambie de actitud o de conducta, porque hasta en eso somos un poquito necios y decimos, no creo que cambiando esto, no creo que dejando las harinas, no creo que dejando de beber, no creo que esto, o sea, como que no crees y te llevas a la mente y a tus hábitos y a tu conducta y a tu necedad que las cosas son así como tú quieres, sin darte cuenta de que en realidad de lo único que se trata es corregir una conducta, cambiarla por otra y lo que eso implique. Ahora, se trata de corregir comportamientos inadecuados y para ello es fundamental combinar el refuerzo positivo, o sea, el insistir en decirnos, en obligarnos, en disciplinarnos, en determinarnos para que logremos esto que nos hemos propuesto para equilibrar las consecuencias y promover también no solamente un ambiente de aprendizaje constructivo en uno, sino también como lo veía en el caso de aquella señora que te decía que su hijo de 12 años era muy peleonero, era muy agresivo con los demás niños y como que no podía hacerlo entrar en cintura, por decirlo así. Bueno, pues empezó este niño a corregir, cambiando los hábitos gracias a los audios de niños superdotados, Yo le gusto a la gente, y otros que le indujeron a que positivamente sus padres, el entorno familiar, actuaron como una especie de refuerzo positivo porque le iban dando como que
pues no sé, aplausos y vivas y loras y todo para el chamaco que iba corrigiendo su conducta y que todo el mundo le iba diciendo que estaba muy bien. Y entonces, para equilibrar las consecuencias de sus actos y promover un ambiente de aprendizaje constructivo, hay que elogiar y recompensar comportamientos adecuados, no solamente para uno que pueda llegar al autoelogio. Sí es válido, por supuesto que hay formas de decirse a uno, oye, muy bien, estoy bien, me lo merezco, me felicito, y cosas que decimos en silencio, pero que fomentan de alguna manera la adopción regular de conductas positivas, lo cual no deja de ser muy bueno, y que de alguna manera respaldan el proceso de cambio que nos hemos propuesto, y que es así como funciona la técnica de el incremento de las conductas más positivas a través de la sobrecorrección, porque no solamente corregimos lo que está mal. O sea, imagínate que dijéramos a la mamá de este niño, se le va a quitar, dile a tu hijo que se comporte bien. Sí, ya sabemos que esa es la instrucción que menos obedece. No le puedes decir a una persona, a un niño así, que es muy rebelde, que es muy peleonero con el resto de los niños, no puedes decirle solamente que deje de hacerlo, sino que debes de pedirle que no lo haga, y al mismo tiempo haga cosas que, aunque le molesten al principio, las va a tener que hacer. No puedes hacer esto, tienes que saludar de un abracito y besito a tu familia, a tus abuelos y esto. No. Y al principio puede ser muy incómodo, pero te recuerdo que eso es precisamente la sobrecorrección. No solamente corriges lo que está mal, sino que vas a actuar además haciendo cosas que no haces, que no hacías, precisamente por tu conducta nociva habitual. Si tú quieres más información, bueno, pues podemos hacerlo. Puedes escribirnos aquí a nuestro muro de facebook.com/radioterapia Mexicali, para que pues estemos en contacto a través del Messenger. Puedes pedir información acerca de la promoción 3x2 de los audios subliminales. Tú adquieres 3 y pagas solamente 2. Y también para concertar citas para consultas presenciales o en línea con tu servidor. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Nos vamos a ver. Déjame ver primero si estamos aquí. Me voy a arriesgar a brincar a la otra página. Déjame checar nada más, porque quiero agradecer muchísimo a las personas que nos han dado su like en esta ocasión en el programa. Y nos dice, le agradezco a Edna Rodríguez, a Fabi Peraza, Carlos Zavala, Marisol López Arellano, Ana Isabel Medina, Marta López Lagarda, Blanca Lourdes Velarde Reyes, Sol Salazar, Marta Cecilia Ispuro, Patricia Reyes, Ana Julia Moreno Ochoa, Angélica Estrada Rosales, Ros Viri, Enrique Orozco Espinosa, Alcaraz Verónica y Sandra Villegas. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, esto ha sido prácticamente todo por hoy. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, con otro tema que yo espero les resulte interesante en todos los sentidos, y que pues incluso puedes sugerir temas para el programa. Puedes escribirnos y puedes sugerir que tratemos tal o cual tema que te interese, y que seguramente lo investigaremos y lo presentaremos aquí en el programa. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, hasta el próximo lunes, y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Arrivederci.